recordándoles el título de la lección de la escuela sabática para esta semana, el ministerio de Pedro. Para el día 6 de agosto, hoy vamos a leer nuestro texto clave que lo encontramos en Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. En la casa de Cornelio, en Jope, Pedro se hospedó con un tal Simón, curtidor de oficio. Mientras tanto, en Cesarea, a unos 40 kilómetros de Jope, vivía un centurión romano llamado Cornelio. Él y su familia eran adoradores devotos de Dios, aunque todavía no se habían adherido formalmente al judaísmo, lo que significaba que Cornelio todavía era un gentil incircunciso. En una visión de Dios, se le indicó que enviarían a un mensajero a Jope para invitar a Pedro y hacerle una visita. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a los 4 puntas era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común en el mundo he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, le dijo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esta historia lo podemos leer en Hechos 10, 9 al 16. Y en Hechos 10, 28, estas son palabras de Pedro. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hechos 10, 34 y 35 también son palabras de Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Es importante destacar que el tema de la visión de Pedro no era la comida, sino las personas. Con todo, era cerca del mediodía. Pedro tenía hambre y la voz le dijo que matara y comiera. No obstante, Dios no utilizó la visión para eliminar la distinción entre animales limpios e inmundos, sino para manifestarle a Pedro el carácter inclusivo del Evangelio. La visión tenía la intención explícita de quebrar la resistencia de Pedro contra los gentiles. La concepción de Pedro era que si entraba en la casa de Cornelio y confraternizaba con él, se contaminaría y no podría adorar en el templo ni acudir ante la presencia de Dios. Los judíos del siglo I de Judea y sus alrededores no se relacionaban con los gentiles e incircuncisos. El problema era la teología, una teología contemporánea que excluía a los gentiles de la comunidad de Israel, a pesar de que esta idea se había convertido en una perversión de la finalidad de la existencia de Israel como nación, que era alcanzar al mundo con el conocimiento del Dios verdadero. Debido a que la circuncisión era la señal del pacto abrámico, los gentiles no circuncidados eran sobregados y tratados con desprecio. No podían participar de las bendiciones del pacto a menos que aceptaran la circuncisión y se hicieran judíos. No obstante, ese concepto era incompatible con el alcance universal de la muerte de Jesús, hecho que los primeros creyentes con el tiempo estaban empezando a comprender. Pon atención de lo que dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
también en Gálatas 3:26 al 28 nos dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Efesios 2:17 dice Pablo: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni adversarios, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oh querido hermano, Pedro estaba experimentando esta situación. Él pensaba de que los judíos eran importantes, separados de los gentiles. Y él decía: no puedo juntarme con esta gente. Si me junto me contaminaría, me ensuciaría. Pero Pedro estaba equivocado. Este Pedro que comenzaba a predicar la palabra de Dios después del Pentecostés con vigor, con fuerza, con alegría, estaba equivocadamente. Aún hacía distinción de persona. Tuvo que haber una visión. Y la visión no era para hacer la distinción entre animales inmundos e impuros. No era para mostrar eso a la visión, sino se refería a las personas. Se refería a los judíos y a los gentiles. Y Pablo dice: ya no hay judío ni griego. No, ya no existe eso. Jesús vino a morir por toda la humanidad. Es por eso que nosotros hoy día no tenemos que cometer el error. No tendremos que estar en el error de Pedro en aquellos días. Pedro lo reconoció a través de una visión porque Dios mismo la reveló. Y para eso están esas historias. Muchas veces nosotros hacemos distinción de personas y quizás no por su nacionalidad o hasta tal vez por eso. Pero muchas veces decimos: eso no merece la salvación. Este fulanito ya no merece ser salvo. Cuando digamos eso, querido amigo, tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos cayendo en un error de hacer distinción de persona. Estamos tomando la parte de ser juez y juzgar. El único que tiene potestad de juzgar es el que vino a morir en la cruz, el que vino a derramar su sangre en la cruz. Jesús ofrece salvación hasta el último momento. ¿Te acuerdas del ladrón en la cruz? Él hubiera podido juzgar si lo hubiera querido, pero Él ofreció esperanza, le ofreció salvación al ladrón en la cruz. Oh querido amigo, si tú no has aceptado a Jesús, si tú no has entregado tu vida a Jesús a través del bautismo, busca una iglesia, entrega tu vida a Jesús. La circuncisión ya no existe hoy día, pero en vez de la circuncisión está el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, nacemos de nuevo. Todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. En aquellos tiempos experimentaban la circuncisión, pero hoy no. Hoy el bautismo nos identifica que nosotros reconocemos que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Los espero en la próxima repaso de la lección de Escuela Sabática. Que Dios los bendiga. Los saludo su amigo René López.